Continuamos con el curso de Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica. Estamos dentro del tema 2, Dinámica de Estructuras de N grados de libertad. Habíamos completado el estudio de los modos de vibración y los periodos de vibración de una estructura. Ahora vamos a utilizar ese concepto para determinar la respuesta dinámica ante movimientos sísmicos. Comencemos por mostrar cómo respondió un edificio al cual se le colocaron instrumentos y registró la respuesta dinámica durante un sismo relativamente intenso el año de 1971. Nos referimos a esta biblioteca en California. El evento sísmico del año 71 produjo aceleraciones en la base que en estos momentos la estamos mostrando. Esta es en dirección norte-sur. Notamos que este acelerograma en la base del edificio tiene una aceleración máxima de 0.20 g. En la dirección ortogonal a esta, o sea, la dirección este-oeste, el registro de aceleraciones en la base muestra un valor de 0,18 g. De tal manera que son aceleraciones importantes a las cuales estuvo sometida este edificio. Este edificio es un poco más rígido en una dirección ortogonal que en la otra, es un poco más flexible en la dirección este-oeste. Ahora bien, los instrumentos colocados en el tope del edificio mostraron la siguiente respuesta en términos de aceleración. En el dirección norte-sur, esta es la respuesta. Su aceleración máxima fue de 0,31 g. En dirección este-oeste, la dirección más flexible, en el tope notamos una aceleración máxima de 0,35 g. Entonces, estamos observando cómo la aceleración de la base del edificio al tope en la dirección este-oeste se amplificó de 0,18 g a 0,35 g, prácticamente el doble. En la dirección ortogonal norte-sur, la amplificación fue de 0,20 g a 0,31 g, fue de aproximadamente un 50% de amplificación. Notemos que lo que estamos viendo, lo que se registra en el tope, es la aceleración total, es decir, la suma de la aceleración en la base del edificio más la aceleración relativa producto de las vibraciones del edificio. Um, si estuviéramos interesados en determinar el desplazamiento relativo de este edificio, a partir de estas mediciones tendríamos que tomar en primer lugar la aceleración total arriba del edificio, restarle la aceleración en la base, con lo cual obtendríamos la aceleración relativa, e integrarla dos veces para obtener el desplazamiento relativo. Alternativamente, pudiéramos integrar estas aceleraciones para obtener el desplazamiento total en el tope, integrar el acelerograma para obtener el desplazamiento del terreno en la base y restar ambas señales así calculadas para obtener el desplazamiento relativo. Esto fue efectuado y en la siguiente lámina mostramos el desplazamiento relativo en la dirección norte-sur y en la dirección este-oeste. Notamos mayor amplitud de la vibración en dirección este-oeste. El máximo desplazamiento relativo del edificio fue 2,7 pulgadas, mientras que en la dirección norte-sur fue de 1,1 pulgada. Es posible determinar las propiedades dinámicas, los períodos y los coeficientes o razones de amortiguamiento a partir de esta información. Ya hemos conversado de eso. Inclusive uno pudiera hacer una determinación
gruesa una estimación del valor del periodo fundamental de vibración, puesto que notamos que el edificio está vibrando con un periodo muy marcado. em, Pudiéramos contar el número de ciclos en ciclos que se completan en un intervalo de tiempo, por ejemplo, entre 10 y 30 segundos, y obtendremos un valor aproximadamente de un segundo. El valor del periodo fundamental en esta dirección, determinado con técnicas más refinadas que la que acabamos de mencionar, es de 0,98 segundos. Entonces este sería el periodo fundamental para vibración en dirección este-oeste. El periodo del modo 2 se determinó como 0,20 segundos. Los amortiguamientos correspondientes, que también se pueden obtener mediante técnicas de dinámica experimental, fueron 7% para el modo 1 de vibración y 5,9% para el modo 2 de vibración. En la dirección ortogonal, la respuesta norte-sur, el periodo fundamental es 0,62 segundos, el periodo del modo 2 es 0,13 segundos y los amortiguamientos determinados fueron 6,4% y 4,7%. Veamos entonces cuáles son los métodos de análisis que nos permiten eh, determinar la respuesta de la estructura dada un acelerograma actuando en su base, ya sea una respuesta en términos de aceleraciones o una respuesta en términos de desplazamientos relativos. Comencemos por recordar nuestra ecuación diferencial del movimiento, eh, donde del lado izquierdo tenemos las propiedades del sistema, del lado derecho están las dos componentes sísmicas que vamos a considerar: aceleración del terreno en dirección X, aceleración del terreno en la dirección ortogonal Y. Nuestro sistema puede ser un sistema elástico lineal. En ese caso, las fuerzas de restitución están dadas por el producto de la matriz rigidez por los desplazamientos relativos. En el caso de que el sistema sea inelástico, entonces esas fuerzas de restitución son una función no lineal de los desplazamientos. Las herramientas que disponemos para determinar la respuesta dependen de que el sistema sea lineal o no lineal. Si el sistema es elástico lineal, podemos usar los métodos de análisis modal. Son métodos de superposición. Tenemos dos opciones. Un primer método que lo denominamos método de respuesta en el tiempo. RHA son sus siglas en inglés. Y tenemos la opción de la respuesta máxima espectral. El primer método de respuesta en el tiempo me suministraría la respuesta completa y su evolución en el tiempo. El segundo método, el método de análisis espectral, únicamente me suministraría la respuesta máxima, en este caso 2,71 pulgadas en el tope del edificio. Por supuesto, este método de respuesta espectral es el método que está descrito en las normas de diseño, en las normas sísmicas, y es el método más utilizado. Su aplicación es sumamente más sencilla que el método anterior de respuesta en el tiempo, el cual requiere, por supuesto, de tener acelerogramas y aplicarlos en la base del edificio. En ese caso, la respuesta estructural, la respuesta dinámica es muy sensible a los detalles del acelerograma y estaríamos obligados a repetir ese análisis con varios acelerogramas. De hecho, repetirlo con una familia de acelerogramas, para cada uno de ellos calcular la respuesta en el tiempo y luego de alguna manera promediar los resultados para efectos de diseño
o para efectos de evaluación de estructuras existentes. El método de análisis espectral, que nos suministra únicamente la respuesta máxima, la cual consideramos suficiente para propósitos de diseñar una estructura o evaluar una edificación existente, es un método entonces donde el cálculo numérico se simplifica notablemente en relación al método de respuesta en el tiempo. Ahora bien, si el sistema es inelástico, estamos obligados a trabajar con las ecuaciones diferenciales, puesto que ahora un término de esa ecuación, el término de la fuerza de restitución, es un término no lineal. Tenemos entonces un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias que son no lineales y por lo tanto el problema ahora de solución se complica aún más. En ese caso, los métodos de solución son los denominados métodos de integración directa, porque no es posible reducir el cálculo numérico como si lo hacemos en el método de análisis modal cuando el sistema es elástico lineal. Vamos a concentrar ahora nuestra atención en el método de análisis modal para determinar la respuesta en el tiempo. En nuestra ecuación diferencial ahora hemos colocado como fuerza de restitución K por U, puesto que estamos dentro de los sistemas linealmente elásticos. La solución en el método de análisis modal se escribe de la siguiente manera. U es una sumatoria de las contribuciones en cada modo de vibración. Por ejemplo, la contribución del modo 1 sería un escalar Q1 que depende del tiempo y que vamos a determinar por el vector del modo 1 conocido, más la contribución del modo 2 que sería el escalar Q2, función que depende del tiempo, por el vector modo 2. Y así sucesivamente con todos los modos o los n modos de vibración. Esta sumatoria para ir de 1 hasta n. Esta es una expansión del vector de desplazamiento en los modos de vibración. De hecho, matemáticamente se puede demostrar de que los modos constituyen una base vectorial para ese espacio de n dimensiones y cualquier vector en ese espacio, cualquier vector u, se puede expresar mediante esta combinación lineal. Si esta respuesta u se sustituye en la ecuación diferencial del movimiento, las ecuaciones se simplifican notablemente y resulta ser que es posible determinar las coordenadas Q y a partir de una única ecuación diferencial. Es decir, el sistema de n ecuaciones diferenciales acopladas, porque la matriz K y la matriz C son matrices que no son diagonales, son matrices con elementos fuera de la diagonal. Sin embargo, con esta transformación llegamos a un sistema de ecuaciones donde cada ecuación QI se puede determinar en forma independiente de la anterior. Por ejemplo, Q1, que representa la respuesta en el modo 1, se determina solo conociendo las propiedades del modo 1, periodo y amortiguamiento, y aplicando el acelerograma de ese sistema multiplicado por un factor gamma i que llamaremos o llamamos factor de participación del modo i en la respuesta sísmica que estamos buscando. De tal manera que esta ecuación de Q de I no es más que la ecuación de un sistema de un grado de libertad que puede resolverse sin mayores complicaciones. Una vez que se ha conocido y calculado Q de I como función del tiempo, se sustituye en esta expresión, es la misma expresión anterior, para obtener la respuesta
de la estructura el vector desplazamiento contenido en el modo I. Es decir, Q de I se multiplica por el vector del modo I es esta contribución que estamos mostrando, es el primer término dentro de esta sumatoria, y esto lo estamos llamando ahora que es el desplazamiento de U, pero la parte que proviene del modo I, en este caso del modo 1. Recordemos que hay n grados de libertad, por lo tanto hay n modos de vibración, por lo tanto hay n ecuaciones como esta. Para cada modo hay que resolver una ecuación, obtener Q de I, multiplicar por su vector y luego superponer para obtener el desplazamiento de la estructura. Lo que ha surgido nuevo en esta ecuación es el factor de participación de cada modo, que es una propiedad modal importante. Recordemos que tenemos n modos, cada modo tiene una frecuencia circular o un período. Lo hemos ordenado la frecuencia de la más pequeña a la más grande. El período, por lo tanto, queda ordenado el período mayor al período menor. T1 es el período del modo fundamental y a cada período le corresponde un autovector o una forma del modo. Agreguemos también que cada modo tiene otra propiedad que es el amortiguamiento o la razón de amortiguamiento, un valor de psi1, y en este caso, en este ejemplo de una estructura de 2 grados de libertad, dos modos de vibración, un amortiguamiento de psi2. Estos valores psi1 y psi2 se determinan experimentalmente. En la práctica para los análisis y diseño de edificios se suele adoptar el mismo valor de amortiguamiento para todos los modos de vibración. La propiedad nueva que ha aparecido es el factor de participación. El factor de participación va a depender de la dirección del sismo. Ese factor de participación que proviene de hacer la sustitución de la respuesta en la ecuación diferencial que mostramos hace un momento es el siguiente. Gamma xi lo definimos como la participación del modo I para una componente sísmica en dirección X. Esa componente sísmica entonces está definida por este vector direccional que aparece en la matriz de masa y el modo I, y en el denominador el triple producto de phi de I traspuesta por M por phi I. Ya hemos dicho que muchos programas normalizan los modos de tal manera que este denominador sea 1. Para la componente sísmica Y tenemos otro factor de participación, gamma YI, donde la diferencia con el anterior es la dirección del sismo BY, y si tuviéramos componente sísmica Z, igualmente existiría un factor de participación para la componente sísmica Z definida por ese vector direccional BZ. Notemos que estos son propiedades intrínsecas a la estructura. Esto no depende de la perturbación, no depende de la acción sísmica, con la excepción que sí depende de la dirección de la acción sísmica. Aquí pudiéramos notar que si la dirección del sismo y el modo de vibración son ortogonales, entonces este modo no va a participar en la respuesta porque el numerador sería igual a 0. Notemos también que el factor de participación gamma, estos gamma dependen de cómo se normalicen los modos. Por ejemplo, si el modo phi lo multiplicamos por una constante alfa, el denominador queda multiplicado por alfa cuadrado porque phi aparece dos veces y por lo tanto el factor de participación quedaría multiplicado por alfa entre alfa cuadrado por 1 entre alfa.
tal manera que los factores de participación que uno puede leer de un programa de cálculo a otro posiblemente no coincidan si los modos han sido normalizados de manera distinta. Pero hay un factor de participación que es independiente de la normalización de los modos. Esos son las llamadas masas participativas. Se definen de la siguiente manera. Beta, masa participativa del modo I para la componente sísmica X, está dada por el cuadrado del numerador anterior de gamma X. Este numerador lo damos al cuadrado y lo dividimos entre la misma cantidad anterior. Esto nos da, esto tiene unidades de masa y nos da la masa participativa. Podemos comprobar que m cuadrado entre m tiene unidades de masa. Igualmente con la masa participativa para la componente sísmica en dirección y en dirección Z. Se puede demostrar que la suma de todas las masas participativas en una dirección determinada, sumatoria para todos los modos, es igual a la masa total de la edificación. Es por eso que a esto se le llama masa participativa, porque ella representa, dada una dirección del sismo X, ella representa la fracción de la masa total que está contenida dentro de ese modo de vibración. Si sumamos para todos esos modos, obtenemos la masa total. Análogamente para las componentes Y y las componentes Z. Lo otro que queremos hacer notar aquí es que en el numerador aparece phi cuadrado, en el denominador también aparece phi cuadrado, de tal manera que estas masas participativas no dependen de la normalización del modo. Veamos un ejemplo de cálculo de los factores de participación para este pórtico de 2 pisos. Es un sistema de 2 grados de libertad. Las masas están concentradas entonces a nivel de cada piso. Este es el vector desplazamiento relativo. La masa del piso 1 es 2m. La masa del piso 2 es la mitad del anterior. M vale 20 kilogramos sobre centímetro sobre segundo cuadrado. Son columnas de 30 por 30 centímetros cuadrados de sección en el piso 2, y en el piso 1 tiene una rigidez que es el doble, y las vigas las consideramos infinitamente rígidas. La información que requerimos para determinar los factores de participación es la siguiente, ¿no? La matriz de masa expresada en toneladas sobre centímetro segundo cuadrado, nos queda la masa del piso 1 0,040, la masa del piso 2 0,020 y 0 en los elementos fuera de la diagonal principal. Con la matriz de rigidez calculamos los modos de vibración y los periodos de vibración. Para el cálculo de los factores de participación lo que requerimos son los modos de vibración. El modo 1 tiene una coordenada, un medio en el piso 1 y 1 en el piso de arriba. El modo 2 tiene -1 y 1. Como ven, hemos normalizado los modos para que tengan 1 en el piso 2. El vector dirección del sismo, ya lo habíamos comentado previamente, para una estructura plana es un sismo que actúa en dirección X. Por tanto, si aplico una unidad en dirección X en la base, cada grado de libertad experimenta un desplazamiento estático igual a 1. El vector direccional es vector 1, 1. Por tanto, esta es toda la información que se requiere. Vamos a insertar estos vectores y esta matriz dentro de la expresión de los factores de participación y de las masas participativas para hacer el cálculo. Vamos a comenzar con el modo 1. Hacemos en esta expresión I igual a 1. Y escribimos entonces gamma
de x1 que es el factor de participación del modo 1 es igual a, en el numerador tenemos entonces el modo 1 traspuesto que multiplica a la matriz de masa y que multiplica al vector direccional Bx. En el denominador tenemos de nuevo el modo 1 traspuesto por la matriz de masa por el modo 1. El numerador es el siguiente. Una traspuesta m bx es igual a, tomamos el modo 1 y lo transponemos, es un vector columna, ahora nos queda un vector fila con sus dos componentes, un medio y uno. La matriz de masa tiene 0,04 y 0,02 en la diagonal principal. No colocamos los ceros fuera de la diagonal para no complicar la figura. Y finalmente multiplicamos por el vector Bx, que es el vector 1, 1. Es un triple producto matricial. El vector por la matriz, luego la matriz por el siguiente vector, y esto nos da 0,04. Conserven las unidades, ¿no? Y las colocan al lado. Las unidades de phi están en centímetros, las unidades de masa ya las dimos, Bx no tiene unidades, y así obtienen las unidades del numerador 0,04. El denominador es el vector phi1 traspuesta por la matriz de masa por el vector phi1. Entonces colocamos aquí de nuevo el vector phi1 traspuesto como un vector fila. Luego colocamos aquí la matriz de masa mostrando solo los elementos que son distintos de 0. Y el mismo vector columna del modo 1. Hacemos el triple producto matricial y nos da 0,03. Entonces, el factor de participación del modo 1 en nuestra ecuación anterior es igual a, hacemos el cociente entre 0,04 y 0,03 y nos da 4 tercios y las unidades resultan ser centímetro a la menos 1. Si ustedes repiten el cálculo insertando ahora el modo 2 en lugar del modo 1, obtienen el factor de participación del modo 2 para sismo X, que en este caso es la única componente sísmica que tenemos. Y esto da menos un tercio. Unidades son centímetro a la menos 1. Ya decíamos que estos valores pueden ser positivos o negativos. Y que dependen de cómo está normalizado el modo. Si los modos se ven normalizados de otra manera, obtendríamos acá otros números, aunque guardando siempre la proporción entre el valor del modo 1 y el valor del modo 2. La masa participativa del modo 1, beta de x1, es el cuadrado del numerador anterior, es decir, tomamos el factor de participación del modo 1 y el numerador
lo elevamos al cuadrado entre el mismo denominador. Esa es la fórmula que presentamos. Esto nos da 0,0533. Y esto tiene unidades de masa. Tonelada, segundo cuadrado, sobre centímetro. Hacemos lo mismo con el modo 2, beta de x2, y obtenemos 0,00666 tonelada segundo cuadrado sobre centímetro. Notamos que la suma de la masa participativa del modo 1 y la del modo 2 son iguales a la masa total, la cual es 0,06. Recuerdan, la masa del piso 1 era 0,04, la del piso 2 0,02, la suma es 0,06, exactamente el valor que suman las dos masas participativas en cada modo. De tal manera que podemos decir que la masa participativa del modo 1 dividida entre la masa total es 0,89, o sea, un 89% de la masa del edificio está contenida en el modo 1. Y haciendo el cociente para el modo 2, beta x2 entre la masa total, encontramos 11%. Es decir, hemos comprobado entonces que la masa participativa del modo 1 más la masa participativa del modo 2 es igual a la masa total del pórtico.